Hola, amados hermanos en Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En esta ocasión, culminaremos con la serie de 6 videos denominada La oración del Padre Nuestro. El día de hoy abordaremos el sexto y último tema llamado No nos metas en tentación, contenido en el capítulo 6, versículo 13 del Evangelio de Mateo. ¿Qué significado tiene pedirle a Dios en oración que no nos metas en tentación? ¿Qué es la tentación? ¿En algún momento de nuestra vida cristiana Dios nos mete en tentación? ¿Continúa el cristiano siendo víctima de la tentación? Acompáñame hasta el final del video para dar clara respuesta a esta y otras interrogantes más. Respuesta formulada con estricto apego a las Escrituras, las cuales son la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, que dice lo siguiente. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Qué significado tiene la palabra tentación? Desde los días de los apóstoles, la palabra tentación se entendía como una incitación al pecado. Pero, ¿qué es incitar? Según los diccionarios, incitar es influir fuertemente en alguna persona o en un grupo de personas para que realice o realicen cierta cosa o ciertas cosas. De acuerdo con esto, podemos entender que cuando decimos «no nos metas en tentación», la frase significa «no nos dejes caer en el pecado» o «no permitas que seamos víctimas del pecado», ya que Dios no influye en nosotros para que realicemos cosas pecaminosas, tal como lo podemos leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 14. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es nuestra propia concupiscencia? Nuestra concupiscencia son nuestros malos deseos internos que existen en el corazón y en la mente del ser humano al imponerse nuestra carne sobre nuestro espíritu como consecuencia de la desobediencia a la voluntad de Dios. El libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 15, agrega: Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, la cual proviene de nuestra carne, es una forma en que podemos caer en la tentación, como se puede ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿De qué otra forma podemos ser tentados? Otra forma de ser tentados es cuando la tentación proviene de Satanás. Y esta forma de ser tentados ocurre sin excepción en todos los hermanos en Cristo. Lo dice la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios significa ser moderados, discretos, sencillos. Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Precisamente por esto, es decir, por el hecho de que todos los cristianos somos tentados y seguramente en más de una ocasión caemos en pecado, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Afortunadamente en Santiago capítulo 4 versículo 7 encontramos la siguiente solución. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, tenemos que estar completamente sometidos a Dios, y en todo tiempo, para poder resistir los ataques del diablo. De lo contrario, Satanás sabe en qué momento dejamos de estar en obediencia y aprovecha para volver a atacar. Porque los ataques de Satanás son permanentes, y si se aparta de nosotros, pero es solo por un tiempo. Incluso, aún estando sometidos a Dios y llenos del Espíritu Santo, el diablo puede atacarnos, tal como le sucedió al Señor Jesús. Lo podemos corroborar en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 4:2. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 4:4. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. 4:6. El diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. 4:7. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. 4:8. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 4:9. Y le llevó a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. 4:12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Afortunadamente, la palabra de Dios nos dice que si clamamos a Él, el Señor se compadece de nosotros, alcanzamos su misericordia y nos socorre, tal como lo vemos en Hebreos capítulo 2 versículo 18 y en Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
De esta manera, con la ayuda de Dios, seremos bienaventurados, y en su momento recibiremos la corona de vida. Nos lo promete el Señor en Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Continuando con la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 13, se menciona la frase, líbranos del mal. ¿Qué es el mal? ¿A qué tipo de mal se refiere la oración? El mal es todo acto inmoral del hombre, es decir, todo acto de parte de los seres humanos contrario a la voluntad de Dios. El mal está en nuestro exterior, pero también está en nuestro interior, por lo que, de acuerdo con la palabra de Dios, hay 4 tipos de males. El primero de ellos son los males o calamidades derivadas de fenómenos naturales, como pudieran ser sismos, pandemias, incendios, sequías, lluvias intensas, erupciones volcánicas, etc. Respecto a esto, Dios nos dice en su palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En segundo lugar, el mal puede provenir de los seres humanos que están en derredor nuestro, ya que estaremos rodeados de gente buena, pero también de personas malas, tal como lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 45 del Evangelio de Lucas. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo mismo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos 7:21. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Marcos 7:22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7:23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En tercer lugar, el mal puede venir de nosotros mismos los cristianos, sobre todo si nuestra vida cristiana es una vida de desobediencia a la voluntad de Dios. El mismo apóstol Pablo, con toda su entrega a la obra de Cristo, reconoce que el mal estaba en él. Lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 23. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En cuarto lugar, el mal viene muchas veces del engañador, quien, si bien es cierto que ya no debería tener parte ni suerte en nuestra vida porque somos hijos de Dios, nuevamente, por no conducir nuestra vida de acuerdo con la voluntad del Señor, aunque sea por un tiempo, Satanás puede causarnos algún mal. Lo podemos comprobar en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y también lo menciona el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, en donde podemos ver que los cristianos estamos en una lucha espiritual permanente en contra de Satanás y sus demonios,
Y en esa lucha, si no estamos provistos de toda la armadura de Dios, podemos resultar con algún mal de parte del diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Finalmente, la palabra amén, que se menciona al final de Mateo 6:13, es una palabra proveniente del hebreo, que significa así sea o verdaderamente, con la cual afirmamos y confirmamos nuestra petición a Dios de no dejarnos caer en tentación y de librarnos de todo mal. Y no solo de esto, sino de todo lo que hemos pedido en toda la oración del Padre Nuestro. Amados hermanos en Cristo, con este sexto tema denominado No nos metas en tentación, terminamos la serie de temas relacionados con la oración del Padre Nuestro. Los esperamos en una nueva serie que no estará basada en opiniones o interpretaciones personales, sino en un riguroso apego a la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga.